Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en este día y deseo que estén disfrutando de sus ricas bendiciones. La predicación de hoy estará basada en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, del versículo 1 al versículo 16. El tema es la salvación de los gentiles y el título que le he dado al sermón es ¿quién les dará el mensaje? Es una pregunta muy interesante que todos nosotros debemos contestar. Señor, gracias por la oportunidad de compartir en este día tu preciosa palabra. Úngela con tu Santo Espíritu. Úngeme, Señor, también. Dame la dirección divina y lleva este mensaje a aquellas personas, Señor, al pueblo de Dios y a aquellos que necesitan, Señor, tu salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Todas las personas hemos necesitado en algún momento alguien que nos dé dirección, instrucción para poder tomar esas decisiones tan importantes en la vida. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, encontramos la historia de un rabino, un doctor de la ley llamado Nicodemo, que fue de noche a visitar al Señor Jesús porque él quería contestarse a sí mismo la pregunta, ¿y cómo puedo ser salvo? En ese mismo evangelio, en el capítulo 4, encontramos la historia cuando Jesús dice, me es necesario pasar por Samaria, porque en su amor, misericordia, en su plan perfecto, él necesitaba hablar con una mujer para poder mostrarle cómo ella podía encontrar la salvación. Y en ese mismo evangelio, en el capítulo 9, el Señor Jesucristo visita el hogar de un hombre publicano, cobrador de impuestos, que era odiado por la nación de Israel. Y cuando el Señor llega a la casa, le dice, hoy ha venido la salvación a tu casa. Hermanos, estas palabras son palabras eternas de gran gozo para aquella persona que la recibe en determinado momento. Hay un gozo maravilloso en el corazón de aquellos que reciben la salvación en el nombre del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro fue enviado por el Señor desde la ciudad de Jope a la ciudad de Cesarea para visitar la casa de un hombre llamado Cornelio para mostrarle qué era lo que él necesitaba hacer para poder ser salvo. Hermanos, la salvación de los seres humanos fue el propósito principal por el cual el Señor Jesucristo vino a este mundo. El Hijo de Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a nosotros los seres humanos. En este capítulo 10 del libro de los Hechos, encontramos dos visiones y el derramamiento del Espíritu Santo como un sello, como una evidencia de la salvación que Dios dio en ese momento al pueblo gentil a través de Cornelio, su familia y de las personas que él había invitado a su casa. Entonces veamos el primer punto, que es la visión de Cornelio en los primeros 8 versículos del capítulo. Cornelio era un centurión romano, un alto funcionario del ejército, que él tenía bajo su autoridad 100 soldados. Él vivía en la ciudad de Cesarea, una ciudad romana, y quizás no muchos judíos visitaban esta ciudad porque la mayor parte de la población era gentil. Y cuando la Biblia nos habla del pueblo gentil o pueblos gentiles, nos está hablando de todas aquellas personas que no son judíos, que no son del pueblo de Israel, cualquier otra nación. Su vida religiosa era muy conocida en el pueblo, en Cesarea, porque era un hombre piadoso, amaba a Dios con todo su corazón,
dice que hacía limosnas en el pueblo y siempre oraba a Dios. Cornelio se había dado cuenta de que el Dios de los judíos, Jehová, era el único Dios verdadero. Sin embargo, podemos ver por el contexto de todo este capítulo, el capítulo 11, que él todavía no era cristiano. Y cuando mencionamos con el fundamento bíblico que Cornelio no era un cristiano, es porque todavía él no era salvo de la condenación eterna en el infierno. Aunque hacía muy buenas obras, aunque tenía un buen testimonio, aunque oraba, pero le faltaba lo más importante: aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, reconocerlo como el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios encarnado. Y dice la Biblia que un día, como a la hora novena, a las 3 de la tarde, recibió un ángel en su casa. Él fue tremendamente impactado y me imagino que se llenó de temor al ver la presencia del ángel en su casa. Y el ángel le habla y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. O sea, la palabra que tenemos que analizar aquí es que tus oraciones, que tus limosnas han subido a la presencia de Dios como memoria, para memoria. Pero dice, esas palabras o estas acciones que estás haciendo, Cornelio, aún no te han dado la salvación que andas buscando. Lo que le estaba diciendo el ángel era que su sinceridad de corazón y su deseo de alcanzar la salvación había sido tan fuerte que ha impactado el corazón de Dios para que mande un ángel y le dé las instrucciones para que él pueda saber cómo podía ser salvo juntamente con su familia. Y es interesante cuando le dice: él te dirá las cosas que es necesario que hagas. El ángel le dice a Cornelio que envíe a Jope, a la casa de un tal Simón Curtidor, porque ahí está morando en ese momento un hombre que se llama Simón Pedro. Y él es el que le va a decir qué es lo necesario que él tiene que hacer para alcanzar la salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Entonces, después de esa conversación de Cornelio con el ángel, este hombre Cornelio inmediatamente llama a dos de sus siervos, de sus esclavos, y dice que también a un soldado piadoso, para que vayan inmediatamente a localizar y a traer a Pedro. Hermanos, las comunidades en donde están localizadas nuestras iglesias o nuestras congregaciones, hay muchas personas que están tratando de alcanzar la salvación por sus propios méritos, o como usted quiera llamarlo, por sus propias obras, haciendo cosas buenas que ellos consideran que a través de esas buenas obras, Dios va a tener misericordia y les va a dar la salvación. Hermanos, el apóstol Pablo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, en el cristianismo, las obras son sumamente importantes y como cristianos tenemos que hacer buenas obras a toda la humanidad. Pero las obras vienen después de que el Señor Jesucristo nos da su salvación por gracia, por su misericordia, cuando depositamos nuestra fe en Él, en la obra expiatoria que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, como estoy mencionando, como cristianos tenemos que poner atención porque alrededor de nuestras iglesias
hay muchos Cornelios o personas como él. Los cristianos son las personas responsables de llevar el evangelio. Y vuelvo a la pregunta, al título del sermón. ¿Quién les dará el mensaje? Y la respuesta es muy sencilla. Todos los cristianos somos responsables de dar el evangelio de salvación, como lo hizo Pedro con la casa de Cornelio. Todos somos responsables. La segunda visión es la visión o el éxtasis que tuvo el apóstol Pedro estando en la casa de Simón Curtidor. Y dice la Biblia que al día siguiente, a la hora sexta, quiere decir a las 12 mediodía, Pedro estaba en la azotea de la casa de este Simón Curtidor y dice que en ese momento él sintió mucha hambre y mientras le preparaban los alimentos para que pudiera comer, alimentarse, dice que vino una visión sobre él, vino un éxtasis, algo producido o provocado por Dios, por el Señor. ¿Y en qué consistió ese éxtasis o esa visión? Y entonces las escrituras nos la describen de esta manera, que vio el cielo abierto y que descendía del cielo como un gran lienzo tomado de las 4 puntos que descendía hacia la tierra. Y que en ese momento Pedro pudo ver animales, cuadrúpedos, terrestres, reptiles y aves del cielo. Y entonces él oye una voz que le dice, Pedro, levántate, mata y come. Y entonces Pedro le responde a la voz, entendiendo que era Dios, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca. Y entonces dice que la voz le habla por segunda vez y le dice, Pedro, lo que yo he limpiado, no lo llames tú inmundo. Y que esto se repitió varias veces y que este lienzo fue subido otra vez al cielo. Entonces aquí para entender la visión y lo que Dios estaba haciendo con Pedro al mostrarle los animales cuadrúpedos, algunos inmundos, y que el Señor le dice mata y come, y cuando Pedro le dice no, porque ninguna comida inmunda ha entrado en mi boca. Entonces aquí es donde debemos regresar al Antiguo Testamento, a la ley de Moisés, cuando Dios le ordena al pueblo judío no comer ciertos animales, porque en ese momento Dios los consideraba inmundos y por lo tanto no debían de comer, pero eso fue en aquel tiempo. Y la pregunta es, ¿cuáles animales? Bueno, dentro de los cuales se mencionan en Levítico capítulo 11, están el camello, el conejo, la liebre, el cerdo, el águila, el cuervo, el avestruz, la lechuza, la gaviota, la cigüeña, el pelícano, el garza, el murciélago, perdón, la garza, el murciélago, eran muchos animales, pero eso fue en el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos dice que todo lo que hay en la carnicería podemos comer. Ya no hay esa restricción de la ley. Con la observancia o la observación de que Pablo dice siempre y cuando no hayan sido sacrificados a los falsos dioses, a los ídolos. Entonces, lo que el Señor le estaba mostrando al apóstol Pedro era que él tenía que entender que los judíos ya no eran el pueblo especial de Dios, porque en el pensamiento de ellos, todas aquellas personas que no eran judíos eran consideradas personas inmundas, sucias, pecaminosas, y que no eran dignos de la salvación de Jehová Dios.
Pero en esa nueva dispensación de la gracia de la iglesia, el Señor Jesucristo nos ha enseñado que de tal manera amó Dios al mundo que todas las personas son merecedoras del amor de Dios y de la salvación en su persona a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. A partir del día de Pentecostés ya no hay diferencia entre judíos, entre griegos, entre hombre, entre mujer. Ya no hay ninguna diferencia entre los seres humanos. Dios nos mira igual. Y era lo que Pedro necesitaba entender en ese momento. Ya no había ninguna diferencia entre ellos como judíos y entre el pueblo gentil. ¿Quién era Pedro en ese momento? ¿Era importante? Por supuesto. Pedro fue uno de los apóstoles más importantes de todos los discípulos y del grupo de 12 apóstoles. El principal juntamente con Santiago, Jacobo y con Juan. El día de Pentecostés, Pedro, dice la Biblia, en el capítulo 2, él se levanta en medio de la multitud y predica un mensaje de salvación lleno del poder del Espíritu Santo, y encontramos que 3,000 personas fueron salvas en ese momento por la predicación de Pedro. Y ahora el Señor estaba llevando a Pedro a la casa de Cornelio para predicar el evangelio a los gentiles, para que la puerta de salvación, así como se abrió al pueblo judío en Jerusalén, esa puerta de salvación fuese abierta para que todas las naciones pudieran ser salvas en el nombre de Jesús. El propósito de esta visión fue para mostrarle a Pedro que él necesitaba un cambio de actitud, un cambio en su manera de pensar, de que la actitud de él hacia el pueblo gentil no era correcta, no era correcto, porque él creía, al igual que la mayoría de los judíos, que por el solo hecho de ser pueblo de Israel ya eran salvos, que por ser de la descendencia de Abraham, de ser del pueblo que gobernó a Moisés en el desierto y que recibieron la ley, ellos eran un pueblo especial y exclusivo de Dios para la salvación. Hermanos, Dios a través de esa visión del lienzo le está mostrando a Pedro, que él tenía una gran necesidad espiritual, un cambio de actitud con respecto a las otras naciones. Y Pedro lo entendió. Y fue por eso que el Señor le dice a Cornelio, envía hombres a Jope para que hagan venir a Simón Pedro, porque él te dirá lo que es necesario hacer para que puedas ser salvo tú y toda tu casa. Hay algo importante que debemos recordar, y es que no debemos asumir que todas las personas que se congregan en una iglesia, que se sientan regularmente en una banca y que cantan y que participan del culto, son cristianos. No todas las personas son cristianas. Algunos porque son visitantes, porque vienen por primera vez y están tratando de buscar a Dios, de encontrarlo, de recibir la salvación, de llenar ese vacío en sus corazones. Hay otras personas que piensan que porque nacieron en una familia cristiana, en un hogar cristiano, perdón, automáticamente ellos ya son cristianos y son salvos. Hermanos, debemos recordarle a las personas que la salvación es un asunto personal, es un asunto entre cada individuo y el Señor Jesucristo. Aunque el padre y la madre hayan recibido a Cristo como su Señor y Salvador, los hijos y los nietos deben hacer esta decisión individualmente.
Cada persona tiene que tener un encuentro personal con Cristo. El tercer punto es el derramamiento del Espíritu Santo. Lo encontramos en el capítulo 10 y los versículos del 34 al 43. Y entonces aquí encontramos, por decirlo de alguna manera, el clímax, la conclusión de la historia. El propósito de Dios en llevar a Pedro llega a su fin de la siguiente manera. Y dice que cuando llegó Pedro a la casa de Cornelio y comenzó a predicar el evangelio de Jesucristo a todas las personas que fueron invitadas. Y aquí voy a hacer un paréntesis. Cornelio no solamente estaba interesado por su propia salvación y la de su familia, sino que también nos dice la escritura que que Cornelio también invitó a sus amigos más íntimos. Hermanos, esa es la actitud que debemos tener los cristianos. Preocuparnos primeramente por la salvación de nuestra familia, de los que forman nuestro hogar. En segundo lugar, invitar a nuestros amigos más íntimos, aquellas personas que están cerca de nuestro círculo familiar, y después de eso, llevar el evangelio a toda criatura, como nos manda el Señor Jesucristo, y predicar el evangelio a toda criatura. Vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, y la promesa del Señor Jesucristo es: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la pregunta es, ¿quién les dará el mensaje? Usted y yo, hermano y hermana, somos responsables de dar el mensaje a los que no han recibido la salvación. Lo primero que hace en ese mensaje o predicar Pedro es reconocer delante de ellos que él tenía un prejuicio y que él se había negado por algún periodo de tiempo determinado en no tener un contacto con los gentiles, en no llevarles el evangelio, porque el prejuicio era muy grande. Pero después de reconocer eso, Pedro comienza a anunciarles el mensaje de salvación, anunciando que Jesús fue enviado primeramente a la nación de Israel para comunicarles el mensaje de paz. Luego les recuerda que Jesús inició su ministerio en Galilea en el poder del Espíritu Santo y que después del bautismo que recibió por parte de Juan el Bautista, dice que Dios lo ungió con la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso vemos en el bautismo de Jesús, cuando nos dice que el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma y que se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Dios el Padre certificando que verdaderamente este hombre llamado Jesús era su Hijo, su verdadero Hijo. También le dijo que Jesús fue levantado con poder de los muertos al tercer día. Este es el Evangelio. Cristo fue crucificado en una cruz, murió en ella, fue sepultado y al tercer día se levantó con poder de los muertos. Este es, hermanos, la esencia, el Evangelio, el corazón del Evangelio. Esto es lo que toda persona debe reconocer y aceptar en la persona de Jesús. Y si cree esto, acéptelo como su Salvador y como su Señor. El Señor fue levantado y se presentó a los judíos, dice la Biblia, quienes fueron comisionados para anunciar al mundo las buenas nuevas de salvación.
Y es nuestra responsabilidad también anunciar las buenas nuevas de salvación. Y dice la Biblia que cuando Pedro estaba hablando estas palabras poderosas, el mensaje del Evangelio, que es poder para salvación, como lo menciona el apóstol Pablo en el libro de Romanos. Dice que de repente el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban en la casa, sin excepción, sobre todos. Y dice la Biblia que de la misma manera como cayó el día de Pentecostés, cuando estaban juntos ahí, todos los judíos, ellos recibieron el Espíritu Santo y fueron salvos en la misma manera en que los judíos fueron salvos. ¿Por qué? Porque ya no había diferencia entre judíos y gentiles. Por lo tanto, este pasaje de las Escrituras nos enseña cómo recibieron la salvación Cornelio, su familia y los amigos más íntimos de él. Y es la misma manera en que usted, amigo, puede recibir la salvación en Cristo Jesús si no la ha recibido todavía. Como podemos ver en esta historia, Dios envía a Pedro a la casa de Cornelio, como mencioné al principio, un hombre bueno, de buen testimonio, que daba limosna, que hacía buenas obras, que oraba a Dios, pensando que sus obras buenas le iban a salvar. Pero Pedro, con su predicación y con el mensaje del ángel, Cornelio, se da cuenta que no era suficiente para su salvación, que era necesario recibir el Evangelio de Jesucristo. Entonces, podemos concluir de esta manera. En este momento hay muchas personas que no saben cómo ser salvas. Y mi pregunta, hermano y hermana, para ustedes es, ¿quién les dará el mensaje? A estas personas que están en la misma condición que Cornelio. Hay muchos Cornelios con sus familias alrededor de nuestras iglesias que están esperando que alguien vaya y les comparta las buenas nuevas. Mi sugerencia para usted, hermano y hermana, es: ore a Dios y pídale su dirección, porque estoy seguro que la voluntad del Señor es esta, que usted lleve el Evangelio a otras personas que están orando, que están clamando a Dios: Señor, envíame un mensajero que me diga cómo puedo ser salvo. Y espero al final de esa oración, cuando usted reflexione, cuando usted ore a Dios con todo el corazón, que usted pueda responder como el profeta Elías lo hizo. Isaías capítulo 6, versículo 8, Elías escribió lo siguiente: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dice Isaías: He aquí, envíame a mí. Hermano y hermana, yo espero que usted pueda responder a esta misma pregunta con la misma actitud de este profeta. Que el Señor les bendiga ricamente.